A veces te toca otra cosa, pero en lo que nos toca, allí tenemos que hacer la voluntad del Señor, allí tenemos que estar sujetos, allí tenemos que estar nosotros conformes en el lugar que Dios nos ha dado y hacer nuestro trabajo bien. Mire, siempre recuerdo la historia de Naamán. ¿Se acuerda la historia de Naamán? Naamán tenía una enfermedad que se llamaba lepra. Fue sanada por un profeta, a través de un profeta llamado Eliseo. Bien, en un río llamado Jordán. Bien, se sumergió 7 veces. Bien, ahora, ¿usted se acuerda cómo Naamán llegó hasta allá? ¿Quién le dio el dato de que en Israel había un profeta? ¿Quién le dio el dato? ¿Y cómo se llamaba esa criada? ¿Y qué más hizo esa criada? Conocemos la historia de Naamán y cómo este hombre fue sanado y el tremendo milagro de Dios, pero el primer eslabón fue una muchacha criada, cautiva, en un país ajeno, de la cual no sabemos su nombre, no sabemos qué otra cosa más hizo, pero sin embargo, esa niña, esa jovencita fue la persona que Dios usó para que Naamán sea sanado, y hoy conocemos la historia de Naamán, que se ha predicado en toda la historia del cristianismo. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Esa chica, esa jovencita, dice que había una joven allí. Y ella podría estar desconforme. ¿Por qué el Señor me habrá dado este papel a mí? Gloria a Dios por el papel que Dios me dio. Gloria a Dios por el lugar que Dios me dio. Bendito sea el nombre del Señor. Me sentaré, dice, sobre las alturas. Sobre las alturas estaré. Y llegaré a ser como Dios. Bien, bien, bien. Ese es el principio justamente. Ahora, la rebelión comenzó allí en el cielo. Estoy tocando pasajes, en realidad cada uno de estos pasajes se podría hacer una predicación, no es la idea de esta mañana. La idea es compartir. Pero hasta ahora nadie ha levantado la mano. O me entienden todo o no me entienden nada. No sé a qué dijeron amén, a cuál de las dos cosas. Pues dijeron amén, al medio. El pastor habla en lengua. Yo hablo mapuñol cuando el Espíritu Santo me toca. Mitad mapuche, mitad español, no se me entiende nada. Ahora, la rebelión una vez que comenzó en el cielo se trasladó a la tierra. ¿Dónde? En el Edén, muy bien. Génesis 3. Porque Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fomentar lo que es él. Así como el Señor quiere ganar mucho pueblo, Satanás, ¿qué quiere hacer? Él le ofreció a Satanás, al Señor. El Satanás le ofreció al Señor, me dice, mire los reinos, yo te los muestro en la tentación, mira los reinos, son todos míos, dice. Todos míos, yo te lo doy. Ni un problema. La rebelión se traslada al cielo, la primera rebelión. Y dice allí que la serpiente, versículo 1, era astuta más que todos los animales. Y le hace una pregunta. La cuestión es, ¿así que Dios dijo? Esa es la pregunta. Porque Satanás viene con sutilezas. Dice la Biblia que Satanás se presenta como ángel de luz. ¿Sí? Y dice, no es de extrañar también que sus servidores, que sus sacerdotes, sus profetas, sus siervos, también se vistan como ángel de luz. Esto no es de extrañar. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Va a enfrentar directamente? No, no va a enfrentar directamente, sino que siembra, a ver, es como yo dijera, mire, para acá, para Bahía Blanca dijeron tal cosa. ¿Y usted, hermana, qué opina? Gracias. ¿Se da cuenta? O sea, Satanás es lo que quiere hacer que nosotros opinemos, como dirían en Chile, metamos la cuchara. Primero, si Dios da una orden, listo, la orden de Dios hay que hacerla, no hay que discutirla. Lo que Dios dice no es para evaluar, no es para analizar. ¿Y qué le parece? ¿Usted estará de acuerdo con el cuarto mandamiento? Eso es lo que hace Satanás. ¿Y por qué, hermana, usted se tiene que sujetar? A mí me parece que Dios el pastor no está viendo bien la capacidad que usted tiene. ¿Usted qué opina? Eso es lo que hace Satanás, es como un entrevistador. Le dice a Eva, primero, Eva está en el lugar donde no tiene que ir. ¿Para qué Eva va a ese lugar? Si Dios le dijo, todos los árboles del huerto podés comer, ¿qué tiene que hacer abajo de ese árbol? ¿Ve que ella se presta también? Y a veces nosotros nos prestamos al juego de Satanás. ¿Qué tiene que usted que ir a hacer a esa casa? ¿Qué tiene que usted ir a hacer a hablar con esa persona? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Para qué? ¿Es edificante? ¿Es sano? ¿Es productivo? ¿Va a edificar mi vida? ¿Va a edificar al otro? ¿Va a edificar del cual vamos a terminar hablando?
No edifica a nadie. Otra vez, es calumnia y es oposición. Entonces Eva se presta para el juego del diablo. Primero, va donde no tiene que ir. Segundo, mira lo que no tiene que mirar. Mire si habían tantos árboles frutales, ¿qué tiene que ir a mirar ese? No habían, era el huerto del Edén, hermanos. Era el mejor lugar, era el paraíso de Dios en la tierra. Mire si no habían cosas para ver. Usted a veces pasa por la cordillera, hay lugares, usted dice, uy, qué lindo. Que no. Eso no es nada, esto era el huerto del Edén. Mire si habían cosas para mirar. No, tiene que ir a sentarse allá abajo. Ah, qué lindo este árbol. ¿Qué hace Satanás? Así que Dios dijo que no se puede ni tocar este árbol. Desinformación. No se puede ni tocar este árbol. No, no, no. Y ahí viene, como ella no escuchó bien, dijo Dios que no, no comamos de él ni le toquemos para que no muramos. No me voy a detener en ese pequeño allí enredo de palabras, pero básicamente lo que está evidenciando es que Eva no escuchó bien, ella no prestó buena atención, porque no es exactamente lo que Dios dijo. Pero bueno, más allá de eso, ella va a un lugar que no tiene que ir, ella escucha y ella se pone a hablar con quien no hay que hablar. Y a veces nosotros tenemos que hacer así, mis hermanos. Cuando estuvimos en Roca en diciembre pasado, pude compartir una charla, un estudio acerca de la disciplina en la asamblea. ¿Se acuerdan de la disciplina en la asamblea? Bueno, y allí se veía cómo nosotros tenemos que actuar ante determinados casos dentro de las iglesias. Cómo actuar, cómo es el procedimiento bíblico. Lo pude compartir ahora cuando estuve en Chile, también allá en Talcahuano. El pastor Hugo me pidió que compartiera ese material y allá lo estuvimos compartiendo. Hermanos, hay situaciones que nosotros tenemos que aprender a manejar dentro de la iglesia y que nosotros tenemos que tener la información bíblica correcta. Nosotros a veces pretendemos o queremos ser más buenos que Dios. Cuando Dios dice determinada cosa ahí, no sé, pero si es tan malo, no sé qué es. Cuando Dios ha dicho algo, lo que Dios dice no es para discutirlo, es para obedecerlo. La palabra de Dios no es opinable, es obedecible nada más. O se toma o se deja, pero no se puede hacer, mire esta parte de la palabra que Dios dijo a mí me gusta y el resto no me gusta. No, lo que está escrito, hermano, y es palabra de Dios. Y esta rebelión terrenal comienza allí por desobedecer la palabra dada por Dios. Satanás ahí nomás, ¡tuc! Listo. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo opino tal cosa. Y ahí viene la afirmación de Satanás. Pero no moriréis, sino que si Dios sabe, en realidad, mira, te están frenando el crecimiento. Eso es lo que pasa. Otra vez, el principio de rebelión que veíamos recién, ¿no? El querer ascender, el querer subir, el querer estar ya. Vos te mereces un lugar mejor y llenar la cabeza de que sos el hoyo del queque, sos la frutilla del postre. Entonces te mereces un lugar más arriba y Satanás lo que hace allí es justamente hacerla desobedecer la palabra del Señor. Es creerle a Satanás y elegir sin Dios de por medio. Yo voy a decidir lo que yo tenga que decidir. Una vez me pasó una situación estando aconsejando a una persona y le dije, mire lo que dice la palabra del Señor aquí, y mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí. Le recorrí toda la Biblia, le di como 10, 12 pasajes así hablando de este tema, y le mostré la Biblia por todos lados como había una coincidencia. No, Dios no quiere esto que usted quiere decidir, sino que la Biblia dice esta otra cosa. Cuando termino de darle esos como 10 versículos donde me recorro la Biblia hablando de la palabra del Señor, la persona me dice, pero yo le voy a preguntar al Señor si es su voluntad. Entonces yo me pregunté, ¿y para qué está la Biblia? Si yo le voy a preguntar al Señor en oración, ¿cuál es la voluntad de Dios? Perdone la palabra, ¿para qué diablos el Señor me dejó su palabra escrita? Por eso yo no soy de los que creen que la experiencia es superior a la palabra. Al contrario, la palabra es superior a la experiencia. No importa lo que sentimos, importa lo que está escrito. Jesús cuando respondió a las tentaciones del diablo no le dijo, mira, pero yo siento tal cosa. No, no siento nada. Escrito está. Ese es el punto. Escrito está, mis hermanos. La palabra de Dios es lo que tiene la mayor importancia para nosotros. Esta mujer decidió elegir sin Dios. Dios dice así, está bien, pero yo pienso que puede haber otra alternativa. Que es posible que haya otro camino, otra forma, otra manera. Y allí ella toma su decisión. Y obviamente hasta hoy sufrimos las consecuencias del pecado allí, de la primera rebelión en el huerto del Edén, que nos afecta hasta el día de hoy. Pero la rebelión también es una rebelión despreciativa.
Miren Números 12. La rebelión terrenal, allí comienza en el huerto del Edén, traspasada a todos nosotros. En quinto lugar, bien, ¿cómo empezó esta rebelión despreciativa? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Cuál fue la causa? Que Moisés no tenía dientes, esa era la causa. Que Moisés era pelado, que Moisés enseñaba mal, que Moisés se quedaba con los diezmos y ofrenda. ¿Cuál era el problema? Una mujer que había tomado. ¿Y él podía haber tomado una mujer si él ya se había muerto, por ejemplo? ¿Sí o no? Claro, ese fue el problema. Ese fue el problema. Hablar en contra por causa de la mujer. O sea, el problema, ¿cuál fue el problema acá? Yo quiero ir a esto. ¿Era un problema ministerial? ¿Era un problema de organización? ¿Era un problema de manejo de la iglesia o de la asamblea, de la congregación de los hijos de Israel? Era un problema de que Moisés ya había perdido el rumbo, Dios ya no estaba con él y Dios no le hablaba, la nube no se aparecía, no caía maná, por ejemplo. La nube ya no estaba, el sol los quemaba de día, no había una columna de fuego de noche. ¿Cuál era el problema? No, la murmuración vino como consecuencia. El problema fue que él eligió una mujer cusita, dice ahí. ¿Y qué es una mujer cusita? Cusita es un adjetivo gentilicio, o sea, quiere decir nacida en Cus. ¿Sí? Es como los de Bahía son bahienses, es un gentilicio, es el habitante de tal lugar. Mujer cusita es, él tomó una mujer de la ciudad de Cus. ¿Y qué era Cus? Cusita, listo, ya está clarísimo. Tomó una mujer que vivía en Cus. ¿Y qué era Cus? Bueno, Cus hoy en día la conocemos como Etiopía. Eso es Cus, Etiopía. Él tomó una mujer etíope, diríamos hoy en día. Y ese fue el problema. Sí, no le gustó la mujer que Moisés tenía. Porque ese es el problema. Pastor, ¿por qué usted tuvo que elegir a su esposa? Usted sabe, me opongo, no estoy de acuerdo. Pregunto yo, ¿el pastor Lillo tiene derecho a elegir? Y cualquiera de nosotros. ¿O nosotros le elegimos el marido a alguien aquí? ¿Verdad que no? Entonces Moisés tenía todo el derecho de elegir. Y él eligió una mujer cusita. Pero ¿saben qué? ¿De qué color es la piel de las mujeres cusitas o etíopes? ¿Sabe cuál es la actitud de que dejan en el fondo aquí de ver? ¿Por qué eligió a esa negra? ¿Me entiende? ¿Por qué esa negra tiene que ser mi pastora? ¿Por qué esa petiza tiene que estar al frente? ¿Por qué esa hermana que es medio barrilito tiene que dirigirnos? ¿Por qué ese hermano tiene que estar al frente? Si hay otro hermano mejor, ¿por qué no elige otra cosa? Acá el problema, la rebelión es una cuestión personal, es una rebelión despreciativa. Acá es una cuestión, nunca mejor aplicado el término, una cuestión de piel. No me agrada esa persona. ¿Y qué hay si no te agrada? ¿Era mala esta mujer cusita? No nos dice que ella hacía algo malo. No nos dice, miren, no sabía cocinar, no sabía planchar, era una floja que estaba durmiendo hasta las 4 de la tarde. Estaba en la tienda allí, no sabía ordeñar una cabra. No era ningún problema. El problema es que esa no me gusta. Pero si no te tiene que gustar a ti. Entonces esta es una rebelión despreciativa. Y la Biblia lo presenta aquí. Alguien llamó al libro de los Números como el libro de las murmuraciones. Porque murmuración tras murmuración. Que no me gusta la mujer de Moisés. Que no me gusta el maná. Que no me gusta el agua que estamos tomando. Que no me gusta esto. No le gusta nada. No les gusta ni Moisés dirigiendo, no les gusta. Más adelante el pueblo en conjunto, ya en la época, por ejemplo, de Samuel, va a decir, no nos gusta que Dios reine, danos un rey. Es la rebelión enquistada en el corazón. No nos gusta quien nos dirige. ¿Ha escuchado usted alguna frase así alguna vez? No me gusta. Mi pastora Juanita, con todo cariño, ¿por qué tiene usted peca? Usted sabe que a mí no me gusta. Le queda muy bonita, pastora, no es una broma, no. Pero se da cuenta, a veces son cuestiones de piel, hermanos. Si yo hablara como pastor, mi pastor Lillo, seguro va a estar, mi pastor Abraham me va a acompañar. Si yo hablara como varón, como hombre, la Biblia dice que, por ejemplo, la esposa es ayuda idónea de la iglesia. ¿Amén? Hermana. La esposa es ayuda idónea ¿de quién? Gloria a Dios. No es ayuda idónea de la iglesia. O sea, con que me ayude a mí y a mí me guste, está bien.
¿O no, mi pastor Abraham? ¿Mi pastor Lillo, me acompaña usted en esto o no? Porque es ayuda idónea de él, no de ellos. Y yo voy a ir un paso más allá todavía. En nuestras iglesias se pretende el trabajo de dos sin pagarle a ninguno. Se pretende el trabajo de dos sin pagarle a ninguno. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Yo no me estoy quejando aquí de plata, pero yo estoy presentando una realidad. Yo, gracias a Dios, trabajo y no necesito, gracias a Dios, hoy por día, nada. Y no me sobra tampoco, pero basta. Pero tenemos el trabajo de dos sin pagarle a ninguno. Eso sí, que lo hagan bien, ¿eh? Y son pastores, tienen que hacerlo bien más. Y ni siquiera ayudamos con 20 centavos para el sostenimiento de nada. Pero ¿sabe qué? No me gusta ese pastor. A mí no me gusta cómo enseña. El joven que esta noche es ese amigo mío, trabaja conmigo, Bruno, que maneja el sonido. Él no es, todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Está ahí, vio, como espiando de la puerta y siempre nos da una manito y es amigo mío y charlamos del Señor y estamos todo el día juntos. Y como andamos en sonido, él me vino a dar una manito. Y él fue a una casa de otra gente, fue a visitar allí, nada que ver con temas de la iglesia, y se encontró con alguien que iba a la iglesia, y salió el tema, y aquí lo conoce el pastor Mauricio, sí, yo lo conozco al pastor Mauricio, y la otra persona que es creyente, que va a una iglesia en la que yo ya he predicado 3 veces, le dice, a mí no me cierra ese tipo, le dice, a mí no me gusta cómo es él. Y él le preguntó, ¿pero lo conoces? ¿Has tratado con él? Dice, ¿alguna vez tuviste una charla con él? No, pero a mí no me cae bien. Y no le cae bien nomás. Y no le cae bien. Y él le dice, no, pero tendrías que por lo menos conocerlo. Mira, yo trabajo con él, estoy todo el día con él. Si bien yo no voy a la iglesia, sé qué clase de persona es, yo después le tiré unos pesos a Bruno. Porque él mientras me hablaba me decía, yo hablé bien del pastor, dije que el pastor era un buen tipo, alto, buen mozo, rubio. Así que, bueno, y él le dice allí las cosas. Era una cuestión de piel, simplemente no me agrada esa persona. No me agrada y punto. Y mis hermanos, esta rebelión, a veces tenemos rebelión despreciativa. No me gusta esa persona. ¿Y por qué no te gusta? Porque no me gusta nomás. ¿Y qué pasa si Dios al que a mí no me gusta puso al frente mío? Qué problema. Mi pastora Juanita no la he escuchado en nada opinar. Opíneme algo, tíreme un salvavidas, mire, me estoy ahogando aquí. ¿Cómo lo ve usted esto, mi pastora Juanita, mi pastor Lillo? Yo les quiero pedir también su opinión, porque no estoy, ya le digo, con el espíritu de decir yo voy a enseñar, no, yo quiero aprender también. Yo comparto palabra de Dios, pero no lo sé todo, ni tengo esa postura. Mi pastora Juanita, ¿puede usted agregarle algo? Yo sé que va a ser valioso. Yo llevo trabajando 25 años de mi vida en el mismo lugar. Y cuando yo llegué a trabajar por primera vez, había una colega que no sé por qué nunca yo le caí bien. Jamás. Si habíamos 2 personas, saludaba en forma personal a la persona que estaba al lado mío y a mí no me saludaba. Yo, de hecho, siempre he sido una persona que ama al Señor y siempre oré por esa persona. Y que no me... Aquí hay dos colegas mías que trabajan y se llama Marina Valtierra. Y toda mi vida subíamos al colectivo, vivimos como a 2 cuadras. Jamás establecimos una conversación. Yo decía, ¿qué pasa en mi vida que no le gusta? Si yo le hablaba, ella miraba para otro lado. Y ¿sabe usted? Que lo único que dije, Señor, esto me está haciendo mal. Así que de hoy, Señor, yo me protejo mi corazón y protejo mi vida. Trabajábamos en el mismo lugar, teníamos que tener la relación de colega y simplemente yo trataba de evitarla. Subíamos al colectivo, no sé cómo le llaman aquí, pero al colectivo, y ella subía y ella no me miraba y ella no saludaba. Y pasaron los años y créame que yo simplemente oré al Señor y la ignoraba. Si yo me encontraba con ella, miraba para otro lado. La cosa que yo empecé de esa manera, de no provocar, ni de hacerle sentir mal. Y han pasado más o menos 22 años cuando un día, que hace muy poco,
le contaré que me ve y me dice, Juanita, ¿cómo estás? Nunca en mi vida había pronunciado mi nombre. Y me dice, Juani, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Y ahora ella, pero a donde me ve es una felicidad. Y yo lo digo para la gloria de Dios. A veces pasa lo que dice el pastor, que de pronto la gente, eso va para la gente de afuera, gente que no conoce al Señor. Por lo tanto, nosotros como cristianas tenemos que tener cuidado, porque no vamos a ponernos a hablar, o el pastor ponerse a hablar de esa persona sin... No, nosotros somos diferentes. Tenemos que simplemente protegernos, orar al Señor y tratar en lo posible de no cambiar nuestra convicción que tenemos en Cristo, porque Él después hará como hizo con esta varona que hoy es mi amiga. ¿Ah? Hoy es mi amiga y ella es felicidad para ella. Cuando yo le decía, chiquilla, ahora yo no quiero que ella se vaya, pues ya es una persona muy adulta, anciana ya. Y yo le digo honestamente, y el otro día me dice, Juanita, que se te ve bien ese vestido. Oh Señor, dije yo, Dios mío, ¿qué es lo que estás haciendo en el corazón de esta varona? Que el Señor les bendiga. Pero como cristianos pasamos por eso y a veces nos pasa eso aún dentro de las iglesias. Y tenemos que estar preparados y cuidarnos nosotros, nuestro corazón y todo. Amén, mi pastor, disculpe. Amén, gloria a Dios. Entonces hay rebelión que es una rebelión despreciativa, es cuestión de piel, simplemente no le caemos bien a las personas y no hay manera que les caigamos bien. Sí, cómo no, mi hermana, por favor. Yo trabajaba y acá mis hermanas, nuestra pastora también sabe que hoy por hoy esa señora es hija del Señor. Ella este año se ha bautizado, pero yo cuando entré a trabajar en ese lugar, ella era una persona que no quería a los cristianos. Ella se llama Mabel y ella era una persona que nadie la quería. Todos la despreciaban porque ella tenía un carácter muy fuerte. Cuando yo sé que el Señor hoy por hoy me mantiene firme en este lugar y la honra es para Él, yo sé que el Señor cada día trata conmigo. En ese momento yo había dejado de ir a la iglesia, pero yo tenía eso de siempre andar hablando del Señor. Y un día yo me acerqué ahí, después que entré a trabajar, y le dije a ella que yo conocía al Señor. El Señor me había dado a mí lo que yo era. Y ella un día me dijo, yo no sé cómo vos podés aprender a perdonar a todo lo que te vienen y te insultan. Yo no lo hago, dijo así. Yo le digo, el Señor es quien perdona, porque si nosotros no aprendemos a perdonar, nosotros nunca podemos llegar a desatar nada. Yo sé que ella hoy por hoy, después que ella se bautizó, me dijo, gracias Leti, porque esa palabra que me diste en su momento, a mí me ayudó hoy, porque el Señor me salvó la vida, porque me dio la salvación. Yo sé que yo siento mucho placer en ahora tenerla. En ese momento fue una señora muy mala, porque ella no quería a nadie. Y hoy por hoy ella aprendió a amar a esas personas. Y esa experiencia, como decía nuestra pastora Juanita, de verla con cara siempre de enojada, criticando a los demás, el Señor hoy le hizo cambiar ese pensamiento. Creo yo que eso es lo que uno debe hacer. Cambiar los pensamientos, dejarse cambiar por el Señor. Tratar cada día y orar y orar y orar por esa persona. Ahora, como dijo nuestra pastora, también ella es mi amiga. Porque aparte de ser mi amiga, es mi hermana. Ella se bautizó. Y ella siente mucho placer, dice, de haber conocido a Cristo, de haber salido de ese camino en el cual ella había reconocido que siempre quiso maltratar a las personas. Pero yo sé que el Señor es quien toca corazón y cambia. Amén. La rebelión despreciativa, la cuestión de piel. Hermanos, decía recién que no siempre le vamos a agradar a las personas como líderes. Ni aun como hermanos no necesitamos ser a veces líderes. No siempre le vamos a agradar. ¿Y cuál es el problema? Mire, el apóstol Pablo dice, oigo que hay diferencias, disensión entre vosotros y en parte lo creo, dice Pablo.
Dice, pero es bueno que esto acontezca, y yo me arranco los pocos pelos que me quedan, por lo que dice Pablo. Dice, ¿cómo es bueno que haya divisiones y disensiones dentro de la iglesia? Sí, dice Pablo, porque así se nota quiénes son los aprobados. Porque en base a cómo nosotros reaccionemos, sigamos o no sigamos, se verá justamente lo que somos. Lo que hoy hablábamos del tiempo. Ahí está la diferencia. El tiempo marca justamente lo que somos, de qué estamos nosotros hechos, ¿sí? Y esta rebelión, como decía aquí, porque fíjese que la palabra no nos dice que esta mujer tenía algún defecto o alguna cuestión en particular, no, simplemente era porque era así. Y a veces, hermanos, nosotros no les caemos bien, como puede ser al revés, como puede ser a veces que como líderes podamos llegar a tener una cuestión personal con alguien que no deberíamos tenerla. Por supuesto que no, porque no sería agradable delante del Señor. Lo que hoy hablábamos, lo que dice Pedro, que tenemos que apacentar la grey de Dios. No solamente los pastores, el liderazgo. Cada uno tenemos que apacentar, o sea, con la ayuda del Señor, que la iglesia esté lo más pacíficamente posible. Sabemos que hay cuestiones, no, que hay personas que cuando tienen rebelión en el corazón, en cualquier iglesia, bueno, esa rebelión se va a manifestar en la desobediencia abierta y llanamente a la autoridad. Pero acá, por una cuestión personal, la gente, María y Aarón, que también eran líderes, fíjese que esta es una rebelión en el liderazgo, dice que ellos empezaron a cuestionar a Moisés. O sea, ¿cuál fue la causa? La persona que tenés al lado a mí no me gusta. Puede ser tu esposa, puede ser el otro líder, puede ser la persona que hemos nombrado, lo que sea. Esa persona que está trabajando no nos gusta. Y no es que haga algo malo, sino simplemente a mí no me gusta, no me cabe, no la hallo con gracia y a mí no me parece. A mí me parece que podría ser otra cosa. Listo. Pero no hay un problema concreto, no hay un problema real. Es una cuestión mía, en mi corazón contra la persona. ¿Sí? Y lo que ellos terminan haciendo es cuestionar a Moisés. ¿Pero acaso solamente Dios está con Moisés? ¿No está acaso también con nosotros? ¿Dios no puede usarme a mí? Bueno, es una opinión nada más. Lo que sucede es que cuando la persona ha nacido de nuevo, como dice mi hermano, ¿cierto? Todos somos cristianos, pero de pronto no siempre la persona está tan ferviente en la oración, en el clamor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos la lucha también, ¿cierto? Y tenemos los frutos de la carne y del espíritu. Y muchas veces cuando la persona se suelta un poco de la oración, de la conexión, por decirlo así, con Dios, entran los frutos, ¿cierto?, de la carne, que muchas veces son celos, ¿cierto?, contienda, porque acá no explica por qué, pero puede haber un celo, podría haber habido un celo, era su hermano, ¿cierto?, y a lo mejor para mi hermano yo quería otra cosa, no sé si me entienden. Entonces entran los frutos de la carne, cual sea el motivo, se llaman frutos de la carne. Y cuando los frutos de la carne, ¿cierto?, están activando, a veces las personas, aún siendo cristianas, aún llevando un repertorio bueno, pero aún en cualquier minuto hay una desconexión, ¿cierto?, en la oración, en el clamor, y vienen esos frutos, ¿cierto?, y que hay que estar nuevamente orando, clamando al Señor para que salgan de nosotros. Hay una vieja pregunta que yo hago a veces cuando sucede algún conflicto, alguna cuestión. Son dos preguntas. No las inventé yo, sino que un día lo escuché un pastor predicar acerca de eso. La primera pregunta, ¿está orando? La segunda pregunta, ¿está leyendo la palabra? Comience siempre a indagar por allí. Y en general no le va a errar. Persona que se desconecta de la comunión con Dios a través de la oración y a través de la palabra es persona propensa, como lo decía un gran predicador hace siglos atrás, que la mente desocupada es el taller del diablo. Puede salir cualquier obra de allí. Cuando nuestra vida no está ocupada en las cosas espirituales, sale cualquier trabajo de allí. Aflora el celo, la contienda, la ira, la división, la disensión, el enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque, mi hermano, la Biblia nos llama a que todos los días debemos hacer morir los deseos y la obra de la carne en nosotros. A ver, no porque yo sea pastor ya no hay deseos ni obras de la carne en mi vida. No, por el Espíritu, a través de una vida espiritual, debo hacer morir cada día en mi vida lo terrenal, que mañana va a querer aflorar y en cualquier circunstancia va a querer aflorar. Por eso, justamente hoy cuando lo cité a Pedro, dice, nosotros podemos dejar de servir a las mesas, pero no podemos dejar de orar y de estar en la palabra. Dejemos cualquier cosa, hermana, está usted muy cansada, deje la actividad. Mire lo que le digo,
Deje la actividad, deje el cargo, deje de hacer lo que está haciendo, deje el trabajo, deje muchas cosas, pero no dejemos de orar y de estar en la palabra. Porque cuando dejamos de orar y estar en la palabra, allí aflora totalmente lo carnal, allí es rienda suelta a la carnalidad. Y la carnalidad, hermanos, va en contra del Espíritu. Y los que viven según la carne, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. O sea, es gravísimo. ¿Pero qué es gravísimo? Descuidarme en la oración y en la palabra. Te mueres, ¿se da cuenta? Yo a veces me siento cansado, le digo como pastor, me siento cansado. A veces he estado cansado y a veces yo le he dicho al Señor, Señor, mi renuncia está en tu escritorio celestial. Sí, se lo he dicho, sí, ningún problema. Porque soy una persona reemplazable, soy un fusible en la obra de Dios, nada más. Cuando el Señor quiera me acepta la renuncia y pone a otro mejor, no hay ningún problema. Como le dijo el Señor a Elías, luego que Elías dice, después estando en la cueva, dice, Señor, solo yo he quedado. No, momentito, yo tengo 7.000 que todavía no doblaron sus rodillas ante Baal, ni su boca lo han besado. Así que no te creas el único, querido. Tengo 7.000 esperando tu vacante. Y el Señor atrás mío tiene 7.000 mejores que yo, así que yo soy uno más. Sí, mi pastor, a veces estamos cansados, sin duda que estamos cansados. Pero ahora, en el caso nuestro que gozamos por misericordia de Dios de un ungimiento para un ministerio, es distinto, nuestras fuerzas están en Dios. Pero yo lo que me refiero es esto, nosotros podríamos dejar cualquier actividad de hacerla, mire, y aún como pastor a veces tenemos que tomarnos vacaciones. O no nos cansamos. Ahora le doy el lugarcito, mi hermano, déjeme terminar con esta idea. Aún como pastores necesitamos tomarnos vacaciones, cosa que los pastores normalmente nunca hacemos, pero que está mal. Porque nosotros somos de carne y hueso como todos los demás y a veces necesitamos un descanso y un momento. No es que nos tomamos vacaciones del Señor. Yo cuando pocas veces hemos salido por allí, me llevo también un libro, algo como para leer, pero no estoy pendiente del culto, no estoy pendiente porque estamos en otra cosa, estamos descansando, estamos para justamente nuestro cuerpo también, así como en la noche hay que dormir, o es pecado dormir en la noche. Es pecado ser un dormilón, pero no es pecado dormir, ¿cierto? Nuestro cuerpo también necesita un descanso. Y a veces nosotros como pastores necesitamos un descanso, mi pastora. Mi hermano había levantado primero, perdón, la mano, por favor. Miren, normalmente, gracias mi hermano, normalmente en la iglesia todo se trabaja bajo autoridad. Ese es el orden correcto, trabajar bajo autoridad. Yo, por ejemplo, como pastor, cada pastor tiene su propia forma particular. Yo como pastor a ciertos hermanos, colaboradores míos, le digo, hermanos, usted no espere a que yo le diga, porque yo ya sé quién es. Porque yo ya les delegué la autoridad, pero eso lo manejará cada pastor en su iglesia. Ahora es bueno que nosotros también notemos el cansancio ajeno, porque las manos de Moisés se cansaban. ¿No podrá mi pastor estar cansado? Y necesito un Aarón y un Hur que le levanten las manos. Y necesito a alguien que le ponga una piedra, aunque sea para sentarse un ratito, y que otro le ayude a llevar la carga. Y a un Jetro, su suegro, le dijo, ¿por qué no nombramos personas? Nombraron los primeros 70 ancianos, los primeros 70 líderes en la congregación. También los líderes tenemos que aprender a delegar y confiar. Si yo voy a nombrar simplemente y al final voy a estar yo atrás de todo, no aprendí todavía a ser líder. Porque el líder, en mi opinión, tiene que aprender a delegar y también tiene que aprender a confiar. Si no, no delegue, si no, no nombre. Porque si no va a estar confiando, si yo como pastor no voy a estar confiando en esta hermana que le encargué un trabajo, entonces no la nombro. Ya el problema es mío. Sigue siendo mi responsabilidad, pero ahora yo descanso en la madurez de mi hermana, la responsabilidad de mi hermana para hacer trabajo. Y yo me alegro, hermano, que usted vea también y que usted pueda percibir y que el Señor ponga en su corazón y el de todos nosotros también dar una manito. Porque, mire, como pastor local yo no podría hacer esto que estamos haciendo acá. Esta no es una gran congregación de tantos hermanos ni tanta cosa. No. Esto sería imposible si ahí atrás no hay un grupo y ahí adelante no hay un grupo que está colaborando haciendo otra cosa. Imposible, no se puede. Aún así estamos cansados, físicamente, gozosos en el Señor, ¿cierto? No confundamos. El pastor está cansado no es que no quiera hacer nada, está cansado el cuerpo, pero internamente dice que nos renovamos, nos fortalecemos en el Señor, porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Amén. Entonces, está bueno que usted vea el cansancio y está bueno, ¿sabe lo que haría yo en su lugar? Iría con mi pastor, iría con mi pastora y ellos también tienen que aprender, porque no lo sabemos todo. Tienen que aprender a delegar. Tienen que aprender a confiar también de los hermanos. Tienen que aprender a compartir la carga y la responsabilidad. Moisés lo tuvo que aprender, alguien se lo tuvo que decir. Che, pero era Moisés, ¿no se da cuenta? No, no se da cuenta, porque no nos damos cuenta de todos. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y algunos dicen, pero ¿cómo el pastor no se da cuenta? No, no se da cuenta.
Porque hasta Moisés no se dio cuenta y tuvo que venir Jetro, que era madianita, ni siquiera era del pueblo de Israel, a decirle,